Ok, creemos una nueva demostración de tkinter. En esta oportunidad vamos a combinar em, los siguientes componentes. El usuario va a introducir su nombre, luego de escribir su nombre va a indicar si está de acuerdo con los términos para un registro. Entonces, provee el nombre. Además del nombre, agreguemos el correo electrónico, ¿ok? Y un componente de tipo checkbox para la confirmación. Ok, y al final tendremos un botón para hacer el envío, para hacer la confirmación del envío. Entonces, vayamos al explorador de archivos. En la carpeta parte 18 creamos un nuevo archivo Python que se llame demo11 registro usuario.py. De acuerdo. Entonces, empecemos aquí con la importación del módulo tkinter. Dejamos como alias tk. Desde el módulo tkinter importamos el submódulo messagebox. De acuerdo. Creemos una clase personalizada que se llame ventana principal. Heredamos de la clase frame. Ok. Aquí dentro escribiremos un inicializador. Indicamos definit. Es un método de instancia, tiene un parámetro que se llama master, que estará inicializado por defecto en none. Como esta clase ventana principal está heredando de frame, debemos invocar el método init de esa clase, de la clase frame, y pasamos como argumento master. Bien, aquí creamos la variable de instancia master, invocamos el método pack e inicializamos la interfaz. Inicializar guy será un método de instancia personalizado, un método que nosotros mismos crearemos. Ahí está. Cell para que se convierta en método de instancia. Creemos los componentes en donde el usuario escribe el correo electrónico y un label y el nombre. O sea, primero va el nombre, luego el correo electrónico y al final un checkbox. Ok, entonces empecemos con el label. Indicamos aquí LBL nombre, indicamos eh, tk.label, el componente padre, esta misma ventana, eh, el texto, nombre, dos puntos. Bien, luego sigue la ubicación para este elemento, fila 0, columna 0. Enseguida a la derecha de ese label colocaremos un campo de texto. Entonces indicamos aquí txt nombre punto, corrijo, tk.entry, el componente padre, esta misma ventana. Podemos dejar así para que quede vacío. Aquí sí necesitamos convertir en variable de instancia. Especifiquemos la posición. Estará en la misma fila, pero en la columna 1. Ok, entonces esa primera fila es para capturar el nombre. La siguiente fila será para recibir el correo electrónico. Bien, entonces indiquemos aquí sal. Bueno, los labels no necesitan ser parte de variables de instancia, de miembros de la clase ventana principal, variables locales únicamente respecto al método inicializar guy. LBL, indiquemos aquí correo tk.label self, escribamos aquí correo, dos puntos,
Bien, la posición. Grid, row en la fila 1, columna 0. Ya estamos en la segunda fila. Capturemos el correo en un campo de texto, en un entry, tk.entry. Pasamos como argumento self y luego establecemos la ubicación para ese campo de texto utilizando la función grid. Muy bien. Entonces aquí indicamos fila 1, columna 1. Ok. Ok. Vamos para la tercera fila. En esa tercera fila crearemos un componente de tipo checkbox. Indicamos aquí self.chk válida registro válido. A ver, registro válido, indicamos tk.checkButton, la ventana padre, el componente padre de ese checkButton es esta misma ventana. Especifiquemos el texto. Está de acuerdo con los términos y condiciones. Ok, antes creemos una variable del estado. Aquí indiquemos registro válido. Decimos tk.intvar. Bien. Aquí tendremos control del estado de esa variable indicando variable cell.registro válido. Ok, y luego la posición cell chk chk.grid, la fila 2, columna 0. De acuerdo. Ya tenemos los componentes donde el usuario ingresa datos. Nos falta un botón para hacer esa validación sobre los datos que ingresa el usuario. Bien, entonces aquí indicamos btn, validar registro, corrijo, tk.button. La ventana, el componente padre es esta misma ventana. Luego el texto, escribamos aquí validar registro. Bien, el comando que se va a disparar, cuando el usuario dé clic en ese botón. Indicamos aquí cell.validar registro. Será un método de instancia. La posición de ese botón. La fila 3, columna 0. Se han creado cuatro filas. ¿Qué más necesitaríamos aquí dentro? Creo que así quedaría bien. Ahora indicamos acá dev.validar registro. Es un método de instancia. Ok. Capturemos el nombre. Indiquemos aquí nombre. Escribimos cell.txt.get para obtener el contenido de ese campo de texto. Lo mismo para el correo. Cell.txt, correo.get. Vale. En esos campos de texto debe haber contenido. Bueno, acá invoquemos la función strict para que se borre el espacio en blanco al principio y al final de la cadena. Ok, entonces, si no hay contenido, indiquemos aquí cell.nombre. Ok, cell. Corrijo, len, calculamos la longitud. Si es igual a 0, quiere decir que no hay contenido. Y ahí terminamos la ejecución de validar registro.
Previamente, por supuesto, mostramos un mensaje de advertencia. Show warning, e indicamos aquí un título, escribamos mensaje. Como contenido del mensaje escribimos el campo nombre es obligatorio. Ok. Bien. Continuaremos en el siguiente video. Hasta entonces.